Si buscamos el significado de nomenclatura, podremos encontrar definiciones tales como lista de nombres de personas o cosas, o conjunto de términos o palabras propias utilizadas en una ciencia que es lo que nos interesa, técnica o especialidad o por un autor. La nomenclatura química, que viene del latín nomenclatura, es un conjunto de reglas o fórmulas que se utilizan para nombrar los compuestos químicos. Así de simple y de sencillo en definición de su palabra, pero extensa por la gran cantidad de divisiones que tiene esta. Repasando y aprendiendo nomenclatura podremos conocer cómo nombrar un compuesto químico, cómo conocer el significado de una fórmula química y poder descomponerla para poder obtener datos que necesitemos o que siendo curiosos podremos descubrir. Con cada trabajo científico, de mano con la nomenclatura, podremos estudiar cada elemento y compuesto que se va descubriendo, y cómo identificarlos es muy importante. Así se podrán obtener estudios importantes y ser estudiados en diferentes regiones, y se localizará específicamente por su nombre. Si hacemos una similitud, la nomenclatura es como identificar a cada persona en el mundo, como cada uno de nosotros tiene un nombre. Tú eres Luis, tú eres Andrés, tú eres María, y así con todos. Pues aquí en la química también identificaremos como óxidos, sales, hidróxidos, hidruros, entre otras divisiones a cada compuesto y elemento. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video para nuestro canal. Ahora se encuentran con mi persona, Camilo Rosero, y en este momento iniciamos con el bloque de química general, así que vamos allá. Para empezar este nuevo bloque vamos a conocer la nomenclatura para compuestos químicos inorgánicos y sí, debemos conocer que existen los compuestos orgánicos e inorgánicos, así que rápidamente hablemos de estos dos. Los compuestos orgánicos son aquellos que se refieren a un compuesto con presencia de un carbono, el cual se encuentra enlazado con moléculas de hidrógeno, oxígeno, azufre, nitrógeno, boro y ciertos halógenos. En los compuestos inorgánicos encontramos que son todos los compuestos que no incluyen moléculas de carbono. Volviendo a la nomenclatura química, encontramos que esta se divide en tres nomenclaturas, a las cuales entraremos más a fondo con nuestro compañero a continuación. Antes de continuar adentrándonos en este tema, es necesario que sepamos qué es la IUPAC. La Unión Internacional de Química Pura y Aplicada es una organización fundada en 1919, con el fin de estandarizar unidades de medida, de peso y de establecer nomenclaturas y símbolos para ser usados en el área de la química. La IUPAC establece dos formas para nombrar compuestos químicos: la estequiométrica, mejor conocida como nomenclatura sistemática, y la propuesta por Stock. En el caso de la nomenclatura sistemática, la misma se vale de prefijos griegos para señalar la naturaleza y proporciones de una sustancia. Un ejemplo más claro es el dióxido de carbono, donde se nos indica la cantidad de oxígenos que se encuentra en el compuesto. En el caso de la nomenclatura Stock, nos daremos cuenta de que, en lugar de utilizar prefijos, se vale de especificar la valencia que forma el compuesto. Un ejemplo claro sería el óxido de hierro 3. Esta forma de nombrar los compuestos es la más usada actualmente y se puede apreciar mucho en artículos científicos. Existieron anteriores intentos por tratar de estandarizar todo lo que conlleva las nomenclaturas. En los años 1787, Lavoisier y otros publican su obra Métodos de Nomenclatura Química, que, como el propio nombre lo indica, trata de estandarizar lo que viene siendo las nomenclaturas. De aquí es donde surgen nombres como el de ácido sulfúrico, ácido acético, óxido ferroso. Es así como nace la nomenclatura tradicional. Actualmente está en desuso. Este tipo de nomenclatura se vale de prefijos para señalar la valencia de un elemento. Así pues, se usan los siguientes prefijos de acuerdo con la valencia del elemento dado. A la hora de nombrar un compuesto, elemento o metal, se deben tener en cuenta los siguientes sufijos y prefijos.
Para un elemento con una sola valencia usaremos el sufijo ico. Para un elemento con dos valencias usaremos el sufijo ico para la valencia mayor, oso para la valencia menor. En el caso de tener un elemento con tres valencias usaremos el sufijo ico, el sufijo oso, el prefijo hipo y el sufijo oso para sus respectivas valencias. En el caso de tener un elemento con cuatro valencias o más, usaremos el prefijo per, el sufijo ico, el sufijo ico, el sufijo oso, el prefijo hipo y el sufijo oso para sus respectivas valencias. Los óxidos son compuestos binarios formados por la unión del oxígeno con otro elemento diferente. Según si este elemento es metal o no metal, serán óxidos básicos u óxidos ácidos. El oxígeno de los óxidos siempre tiene estado de oxidación de -2, salvo ciertas excepciones. Los óxidos básicos son compuestos binarios formados por la combinación de un metal con un oxígeno, que actúa con número de oxidación de -2. En la nomenclatura tradicional, se nombra con las palabras óxido y el nombre del metal terminado en los sufijos oso o ico, para indicar si se refiere al menor o mayor número de oxidación del metal respectivamente. Si el metal tiene una única valencia, se termina en ico, o el nombre se precede de la preposición de. En la nomenclatura stock se nombra con las palabras óxido de y el nombre del metal seguido inmediatamente de la valencia con la que actúa, entre paréntesis y con números romanos. En la nomenclatura sistemática, con el nombre genérico óxido precedido de los prefijos griegos que indican el número de oxígenos presentes en la fórmula, y el nombre del metal precedido también de los prefijos griegos para indicar los átomos del metal que hay en la molécula. Teniendo eso en cuenta, el siguiente compuesto se nombra óxido férrico, óxido de hierro 3 y trióxido de dihierro. Los óxidos ácidos o anhídridos son compuestos binarios formados por la combinación de un no metal con el oxígeno que actúa con número de oxidación de -2. En la nomenclatura tradicional se nombra con las palabras anhídrido y el nombre del no metal con una serie de prefijos y o sufijos para indicar las valencias con las que actúa. 4 valencias, prefijo hipo y sufijo oso para la menor, sufijo oso para la siguiente, sufijo ico para la tercera y prefijo per y sufijo ico para la mayor. 3 valencias, prefijo hipo y sufijo oso para la menor, sufijo oso para la siguiente, sufijo ico para la mayor. 2 valencias, sufijo oso para la menor y sufijo ico para la mayor. 1 valencia, sufijo ico. Si el no metal tuviese una única valencia, el nombre se precede de la preposición de. En la nomenclatura stock se nombra con las palabras óxido de y el nombre del no metal seguido inmediatamente de la valencia con el que actúa, entre paréntesis y con números romanos. Si el número de oxidación del no metal es único, se omite. En la nomenclatura sistemática, con el nombre genérico óxido precedido de los prefijos griegos mono, di, tri, tetra, penta, para indicar el número de oxígenos presentes en la molécula, y el nombre del no metal precedido también de los prefijos griegos, si es mayor que 1, para indicar los átomos del no metal que hay en la molécula. Es así como el siguiente compuesto recibe el nombre de anhídrido perclórico, óxido de cloro séptimo y heptaóxido de dicloro. Adicionalmente, existen excepciones a la regla de los anhídridos de la nomenclatura tradicional, en la que se encuentran los óxidos de nitrógeno y fósforo. Los peróxidos son compuestos binarios formados por la combinación de un metal con el grupo peroxo. En estos compuestos, el oxígeno actúa con un número de oxidación de -1. En la nomenclatura tradicional se nombra con las palabras peróxido y el nombre del metal. Si tiene 2 estados de oxidación, con la menor se usa el sufijo oso y la terminación ico para la mayor. Si solo tiene un estado de oxidación, se utiliza el sufijo ico, o se precede del nombre del metal de la preposición de. En la nomenclatura stock se nombra con las palabras peróxido de y el nombre del metal seguido inmediatamente de la valencia con el que actúa, entre paréntesis y en números romanos. En la nomenclatura sistemática, con el nombre genérico óxido precedido de los prefijos griegos, para indicar el número de oxígenos presentes en la molécula, y el nombre del metal precedido también de los prefijos griegos, si es mayor que 1, para indicar los átomos del metal que hay en la molécula. El siguiente compuesto recibe el nombre de peróxido plúmbico, peróxido de plomo cuarto y tetraperóxido de plomo.
Los hidruros son compuestos binarios formados por hidrógeno y otro elemento. Los hidruros metálicos son compuestos binarios formados por la combinación de un metal con el oxígeno que actúa con número de oxidación de -1. En la nomenclatura tradicional se nombra con las palabras hidruro y el nombre del metal terminado en los sufijos oso o ico para indicar si se refiere al menor o mayor número de oxidación del metal. Si el metal tiene una única valencia, se termina en ico o el nombre se precede de la preposición de. En la nomenclatura stock se nombra con las palabras hidruro de y el nombre del metal seguido inmediatamente de la valencia con la que actúa entre paréntesis y en números romanos. En la nomenclatura sistemática con el nombre genérico hidruro precedido de los prefijos griegos para indicar el número de hidrógenos presentes en la molécula, la preposición de y el nombre del metal. El siguiente compuesto recibe el nombre de hidruro férrico, hidruro de hierro 3 y trihidruro de hierro. Los ácidos son compuestos que se originan por la combinación de agua con un anhídrido o bien por disolución de ciertos hidruros no metálicos en agua. En el primer caso se denominan oxácidos y en el segundo hidrácidos. Los hidruros no metálicos son compuestos binarios formados por la combinación de algunos no metales, los de los grupos 6 y 7, anfígenos y halógenos respectivamente, con el hidrógeno que actúa con número de oxidación de +1, siendo el no metal el más electronegativo que actúa con estado de oxidación negativo. Los hidruros no metálicos son los compuestos que se encuentran en estado gaseoso o estado puro, y se nombran agregando al no metal el sufijo uro y la palabra hidrógeno precedido de la sílaba de. Por otro lado, los hidrácidos provienen de disolver en agua a los hidruros no metálicos y por esa misma razón son estos los que se encuentran en estado acuoso. Se nombran con la palabra ácido como nombre genérico y como nombre específico se escribe el nombre del no metal y se le agrega el sufijo hídrico. Es así como el siguiente compuesto en estado puro recibe el nombre de cloruro de hidrógeno, mientras que en estado acuoso recibe el nombre de ácido clorhídrico. Los oxácidos son compuestos ternarios formados por la combinación de un no metal, el oxígeno con número de oxidación de -2 y el hidrógeno con número de oxidación de +1. En la nomenclatura tradicional se nombran con la palabra ácido seguido del nombre del no metal con la serie de prefijos y sufijos que vimos en los anhídridos para indicar su número de oxidación. Adicionalmente, ciertos anhídridos pueden formar hasta 3 oxácidos distintos dependiendo de cuántas moléculas de agua se agreguen por molécula de anhídrido. En otras palabras, en ciertos oxácidos especiales, un solo no metal con una sola valencia puede formar hasta 3 oxácidos. Estos elementos son el yodo, el fósforo, el silicio, el boro y el teluro. Para ello se emplean los prefijos meta cuando se adiciona una molécula de agua, piro cuando son 2 moléculas de agua y orto para 3 moléculas de agua. Es así como el siguiente compuesto recibe el nombre de ácido sulfúrico, ácido tetraoxosulfúrico sexto y tetraoxosulfato sexto de hidrógeno. Los poliácidos son compuestos ternarios formados por la combinación de algunos no metales, el oxígeno con número de oxidación de -2 y el hidrógeno con número de oxidación de +1, que resultan de la unión de 2 o más moléculas de oxidácidos simples con la pérdida de una molécula de agua por cada unión que se realice. Para nombrarlos, indicamos el número de moléculas del ácido que se unen mediante los prefijos di, tri, tetra, etc. Sumamos tantas moléculas del ácido simple como nos indique el prefijo y sustraemos tantas moléculas de agua menos una como indique el prefijo multiplicativo. Ejemplo de esto es el siguiente compuesto denominado ácido trifosfórico. Los peroxoácidos son compuestos ternarios formados por la combinación de algunos no metales, el oxígeno con número de oxidación de -2 y el hidrógeno con número de oxidación de +1, que resultan de la sustitución de uno de los oxígenos del grupo oxo por un grupo peroxo. Para nombrarlos, se añade delante del nombre del ácido simple del que proviene el prefijo peroxo. Para formularlo, únicamente hay que añadir un oxígeno más a la fórmula del correspondiente ácido simple. Ejemplo de esto es el ácido peroxonítrico. A la fórmula del ácido nítrico le añadimos un oxígeno y obtenemos dicho peroxoácido. Los tioácidos son compuestos ternarios formados por la combinación de algunos no metales, el oxígeno con número de oxidación de -2
y el hidrógeno con número de oxidación de +1, que resultan de la sustitución de uno o varios de los oxígenos del grupo oxo por uno o varios grupos tio. Para nombrarlos, se añade delante el nombre del ácido simple del que provienen los prefijos tio, ditío, etc., dependiendo del número de átomos de azufre que se han sustituido. Para formularlo, únicamente hay que sustituir tantos átomos de oxígeno por tantos átomos de azufre cuantos indiquen los prefijos en la fórmula del correspondiente ácido simple. Ejemplo de esto es el ácido tionítrico. En la fórmula del ácido nítrico, sustituimos un oxígeno por un azufre y obtenemos dicho tioácido. Los hidruros volátiles son compuestos binarios formados por la combinación de algunos no metales: el boro, carbono, silicio, nitrógeno, arsénico y antimonio, con el hidrógeno mediante enlaces covalentes poco polares. En la nomenclatura tradicional, todos los compuestos tienen un nombre especial, mientras que en la nomenclatura sistemática agregamos el nombre genérico hidruro precedido de los prefijos griegos para indicar el número de hidrógenos presentes en la molécula, la preposición de y el nombre del no metal con su prefijo multiplicativo correspondiente. El siguiente compuesto recibe el nombre de amoníaco o trihidruro de nitrógeno. Los hidróxidos o bases son compuestos ternarios formados por la combinación de un metal, el oxígeno y el hidrógeno. Se pueden considerar como combinaciones de los cationes metálicos con tantos grupos hidroxilo como indica el número de oxidación del metal. En la nomenclatura tradicional se nombran con las palabras hidróxido de seguido del nombre del metal con los sufijos oso u ico. En la nomenclatura stock se nombran con las palabras hidróxido de seguido del nombre del metal y entre paréntesis el número de oxidación en números romanos. En la nomenclatura sistemática se nombran con la palabra genérica hidróxido precedida de los prefijos multiplicativos que indican el número de grupos hidroxilo, la preposición de y el nombre del metal. El siguiente compuesto recibe el nombre de hidróxido férrico, hidróxido de hierro 3 y trihidróxido de hierro. Las sales son compuestos que resultan de la combinación de sustancias ácidas con sustancias básicas. Comprenden tanto compuestos binarios como diatómicos como terciarios, y están clasificadas en sales neutras, ácidas, básicas y mixtas. Las sales neutras son compuestos formados por la reacción de un ácido con un hidróxido, formando también agua. Entre las sales neutras se encuentran las binarias y las terciarias, que se diferencian entre sí por el ácido con el que reaccionan, siendo de estos un hidrácido o un oxácido. Las sales aloideas son compuestos binarios formados por la combinación de algunos no metales con los metales. En la nomenclatura tradicional, al no metal se le hace terminar en uro, y al metal se le indica la valencia con los conocidos sufijos oso e ico. En la nomenclatura stock, al no metal se le hace terminar en uro, y al metal se le indica la valencia en números romanos y entre paréntesis. En la nomenclatura sistemática, con el nombre del no metal terminado en uro, la preposición de y el nombre del metal precedido del prefijo griego multiplicativo que necesiten. El siguiente compuesto recibe el nombre de sulfuro cálcico, sulfuro de calcio y sulfuro de calcio. Las sales volátiles son compuestos binarios formados por la combinación de un no metal con otro no metal de distinta electronegatividad, exceptuando al oxígeno y al hidrógeno. En la nomenclatura stock, al no metal más electronegativo se le hace terminar en uro, y al no metal menos electronegativo se le indica la valencia en números romanos y entre paréntesis. En la nomenclatura sistemática, con el nombre del no metal más electronegativo con los prefijos multiplicativos que necesite y terminando en uro, la preposición de y el nombre del no metal menos electronegativo precedido del prefijo griego multiplicativo que necesite. El siguiente compuesto recibe el nombre de sulfuro de carbono cuarto o disulfuro de carbono. Las oxisales neutras son compuestos ternarios formados por un no metal, un oxígeno y un metal que resultan de la sustitución de todos los hidrógenos de un oxácido por un metal o un catión no metálico. Pueden considerarse también como compuestos binarios formados por un catión y un anión precedente del ácido al perder sus hidrógenos. Se obtiene por neutralización total de un hidróxido o base con un oxácido, o atacando un metal con un oxácido. En la nomenclatura tradicional, nombramos el anión como se indicó en los ácidos, pero cambiando las terminaciones oso
por ito e ico por ato. Y a continuación, el metal con los sufijos correspondientes según su estado de oxidación. En la nomenclatura stock, la única diferencia con la nomenclatura tradicional es que el estado de oxidación del catión se indica con números romanos entre paréntesis en lugar de mediante sufijos. En la nomenclatura sistemática se nombra al anión con oxo precedido de los prefijos griegos multiplicativos que indican el número de oxígenos presentes en la molécula, unido al nombre del no metal terminado en el sufijo ato, y con sus prefijos multiplicativos si hubiese más de un átomo central, seguidos del número de oxidación del átomo de no metal central entre paréntesis y en números romanos. Después el catión con los prefijos multiplicativos que sean necesarios. Si el anión tuviese subíndice, se puede expresar mediante los prefijos numéricos multiplicativos griegos bis, tris, tetraquis, pentaquis, etc., indicando el número de oxidación del catión en números romanos y entre paréntesis al modo de Stock. El siguiente compuesto recibe el nombre de carbonato férrico, carbonato de hierro 3 y tristrioxocarbonato cuarto de dihierro. Las sales ácidas son compuestos cuaternarios formados por un no metal, un hidrógeno, un oxígeno y un metal, que resultan de la solución parcial de alguno de los hidrógenos de un oxácido poliprótico con dos o más hidrógenos, por un metal o un catión no metálico. Pueden considerarse también como compuestos binarios formados por un catión y un anión, precedentes del ácido al perder alguno de sus hidrógenos. En la nomenclatura tradicional nombramos el anión como se indicó en los ácidos, pero cambiando las terminaciones oso por ito e ico por ato. Y a continuación la palabra ácido con los prefijos numerales multiplicativos para indicar el número de hidrógenos presentes. Y por último, el metal con los sufijos correspondientes según el estado de oxidación. Si se sustituye la mitad de los hidrógenos, se puede usar el prefijo bi delante del nombre del anión. También podemos usar la palabra hidrógeno y los prefijos numerales multiplicativos que les correspondan delante del nombre del anión. En la nomenclatura Stock, la única diferencia con la nomenclatura tradicional es que el estado de oxidación del catión se indica con números romanos entre paréntesis en lugar de mediante sufijos. En la nomenclatura sistemática anteponemos al nombre del anión la palabra hidrógeno, indicando con los prefijos el número de átomos de hidrógeno que quedan sin sustituir en la sal, y después los oxígenos con oxo precedidos de los prefijos griegos multiplicativos que indican el número de oxígenos presentes en la molécula, unido al nombre del no metal terminado en el sufijo ato, y con sus prefijos multiplicativos si hubiese más de un átomo central, seguidos del número de oxidación del átomo de no metal central entre paréntesis y en números romanos. Después el catión con los prefijos multiplicativos que sean necesarios. Si el anión tuviese subíndice, se puede expresar mediante los prefijos numéricos multiplicativos griegos, o indicando el número de oxidación del catión en números romanos y entre paréntesis al modo Stock. El siguiente compuesto recibe el nombre de hidrogenocarbonato cálcico, hidrogenocarbonato de calcio y bis-hidrogenotrioxocarbonato cuarto de calcio. Las sales básicas son compuestos cuaternarios formados por un no metal, un hidrógeno, un oxígeno y un metal, que se producen en una reacción de neutralización en la que existe un exceso de hidróxido respecto al ácido, por lo que resultan de reemplazar parcialmente los oxidrilos de un hidróxido por los aniones de un ácido, por lo que la base ha de contener más de un grupo hidróxido. Cuando el ácido es un hidrácido, se utiliza el nombre del no metal con su sufijo uro. En la nomenclatura tradicional se nombran como las sales neutras, pero intercalando la palabra básico precedida de los prefijos que indican el número de grupos hidróxido presentes en la fórmula. Después del anión, la palabra hidruro y antes del nombre del metal con los sufijos que necesite para precisar su valencia. En la nomenclatura Stock se nombran en orden alfabético. Primero el anión terminado en uro y el término hidróxido unidos por un guión. La palabra hidróxido lleva antepuesto un prefijo natural que indica el número de ellos presentes en la fórmula, y el metal con la valencia entre paréntesis si es necesario. En la nomenclatura sistemática se antepone al nombre del anión el término hidroxi precedido de uno de los prefijos que indica el número de grupos hidróxido presentes en la fórmula. El anión del no metal
terminado en uro, seguido de la preposición de y el nombre del metal con su valencia entre paréntesis. Es así como el siguiente compuesto recibe el nombre de cloruro bibásico férrico, cloruro de hidróxido de hierro 3 y dihidroxicloruro de hierro 3. Cuando el ácido es un oxácido, en la nomenclatura tradicional se nombran como las sales neutras, pero intercalando la palabra básico precedida de los prefijos que indican el número de grupos hidróxido presentes en la fórmula, después del anión, la palabra oxácido y antes del nombre del metal, con los sufijos que necesite para precisar su valencia. En la nomenclatura stock se nombran en orden alfabético, empezando por el anión, con sus prefijos y sufijos dependiendo de los números de oxidación del átomo central, y el término hidróxido unidos por un guión. La palabra hidróxido lleva antepuesto un prefijo numeral que indica el número de ellos presentes en la fórmula, y el metal con la valencia entre paréntesis. En la nomenclatura sistemática se antepone al nombre del anión el término hidroxi precedido de uno de los prefijos que indica el número de grupos hidróxido presentes en la fórmula. El anión del no metal terminado en ato con el estado de oxidación del elemento central entre paréntesis y en números romanos, seguidos de la preposición de y el nombre del metal con su valencia entre paréntesis. El siguiente compuesto recibe el nombre de sulfito tetrabásico niquélico, tetrahidroxidosulfito de níquel 3 y tetrahidroxitrioxosulfato cuarto de níquel 3. Las sales con múltiples cationes son compuestos formados por al menos 4 átomos, un no metal, un oxígeno y varios metales, que se producen al sustituir los iones hidrógeno de un ácido por más de un catión. Se forman cuando al menos 2 sales se disuelven en un mismo líquido y cristalizan de forma regular. En la nomenclatura tradicional se nombra como las sales neutras, pero intercalando la palabra doble, triple, etc. según el nombre de cationes presentes en la fórmula, y después los cationes en orden alfabético con los prefijos numerales multiplicativos que necesiten y el estado de oxidación en números romanos y entre paréntesis. En la nomenclatura sistemática se nombra primero el anión igual que en las sales neutras, y después los cationes en orden alfabético, con los prefijos numerales multiplicativos que necesiten y el estado de oxidación en números romanos y entre paréntesis. El siguiente compuesto recibe el nombre de sulfuro doble de hierro 2 y níquel 2 y disulfuro de hierro 2 y níquel 2. Las sales con múltiples aniones son compuestos formados por al menos 4 átomos, un metal, un oxígeno y varios no metales, que se producen al unir a un metal polivalente 2 o más aniones. Se forman cuando al menos 2 sales se disuelven en un mismo líquido y cristalizan de forma regular. En la nomenclatura tradicional se nombran como las sales neutras, pero separando los aniones por un guión en orden alfabético, y después el catión y su estado de oxidación en números romanos y entre paréntesis. En la nomenclatura sistemática se nombra primero los aniones igual que en las sales neutras, en orden alfabético separado por guiones, y después al catión con los prefijos numerales multiplicativos que necesite y el estado de oxidación en números romanos y entre paréntesis. El siguiente compuesto recibe el nombre de nitrato sulfato de hierro 3 y trioxonitrato quinto tetraoxosulfato sexto de hierro 3. Bien, ya hemos abarcado a fondo los modos para nombrar estos compuestos inorgánicos. Así que no hay nada mejor para conocer de este tema más a fondo que unos buenos ejemplos de cómo se aplica. Así que empecemos. Como primer ejemplo vamos con algo simple. Así que empecemos con el óxido de sodio, en fórmula química conocido como Na2O. Entonces para este compuesto inorgánico y óxido encontramos los 3 tipos de nombre. En la nomenclatura sistemática lo conoceremos por el nombre de monóxido disodio. El prefijo mono es dado debido a que en este compuesto se trabaja un oxígeno, mientras que el prefijo di se da porque en este compuesto se trabaja con 2 sodios, resultando en su nombre. En la nomenclatura stock lo encontraremos como óxido de sodio 2, pero también se puede hallar como óxido de sodio, sin los números romanos al final, dado que el compuesto funciona con un solo número de oxidación. Y en la nomenclatura tradicional lo encontramos con el nombre de óxido sódico
o bien se puede usar también el nombre óxido de sodio, dado porque cuando el elemento solo tiene una valencia, simplemente se coloca el nombre del elemento precedido de la sílaba de, o bien se termina el nombre del elemento con el sufijo ico. Ahora avancemos a otro nivel. Un segundo ejemplo, el óxido de manganeso 7, de fórmula Mn2O7. Para este compuesto, al igual que el anterior, un óxido inorgánico, hallamos en la nomenclatura sistemática que se encuentra con el nombre de heptaóxido de dimanganeso, pues hallamos que este compuesto trabaja con 2 manganesos, dando el prefijo di, y con 7 oxígenos que le añade el prefijo hepta. En la nomenclatura stock lo hallamos con el nombre de óxido de manganeso 7. Este número romano indica el estado de oxidación del elemento con el que se está trabajando. En la nomenclatura tradicional lo encontramos como óxido permangánico. Esta lleva el prefijo per y el sufijo ico, ya que usa el último estado de oxidación que se puede hallar en los compuestos entre el manganeso y el oxígeno, pues también podemos hallar de estos los siguientes: MnO, Mn2O3, MnO2 y MnO3. Bien, con esto terminamos los ejemplos y mi parte para este gran video sobre la nomenclatura química para compuestos inorgánicos. Así que espero haber sido claro y de su ayuda. Ya nos veremos en el siguiente video.